El gobierno de Pedro Sánchez se vuelve a retratar a sí mismo, y es que ya no nos extraña nada, pues van de escándalo tras escándalo. Hace poco modificaron el delito de sedición para contentar a sus socios independentistas. Pues no contentos con eso, nos llegan con la reforma del delito de malversación, cuya reforma acaba con todos los límites éticos y morales que le podían quedar al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como bien señala Carlos Alsina en su programa Más de Uno, este gobierno se ha dedicado en los últimos meses a tipificar delitos a la carta. Alsina asegura que Sánchez cambia las normas según le conviene, con cualquier excusa como por ejemplo la de homologarnos con Europa. Te dejo con las declaraciones de Carlos Alsina. Y disfrute España de la jornada festiva con la tranquilidad de saber que el único afán del gobierno que nos gobierna es modernizar nuestro Código Penal, para que dejemos de ser los parias de Europa, los atrasados, ¿no? Los que arrastran delitos antiguos y penas que ya no se llevan. Enarboló con gran entusiasmo, con entusiasmo digno de mejor causa, ayer la ministra de Educación, ministra, y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, este estribillo chusco que ha parido a la Moncloa sobre lo antiguo que es nuestro Código Penal. Sabe que el compromiso por parte también de este gobierno ha sido desde un primer momento europeizar, si me permite así también, nuestro Código Penal, un Código Penal que arrastra ya desde el año 1822. Arrastramos un Código Penal desde el año 1800, de la matraca esta de 1822. Ay, ministra, que no, que el Código Penal que está en vigor en España es de 1995. Que lo parieron las Cortes Generales gobernando Felipe González. Dice, no, pero es que hay delitos que ya se definieron en el Código de 1822. Y bueno, claro, de 1822 es la definición penal del homicidio, por si acaso se anima el gobierno también a... Dice, vamos a revisarla, no vaya a ser que en Europa ya no se penalice el homicidio. Y nos hayamos quedado antiguos también en esto. Bueno, la máquina de repetir consignas está tan engrasada que empieza a dar la impresión de que los portavoces son capaces de proclamar cualquier cosa, ¿no? Hoy que toca decir, pues lo decimos, ya ni lo piensan. Ahora se ha quedado antigua también la malversación, el delito de malversación, vaya por Dios. En el PSOE nadie se había dado cuenta de lo anacrónico que era el delito de malversación hasta que Oriol Junqueras reclamó que le liberaran de su carga a él y a los que están todavía por ser juzgados de Esquerra Republicana de Cataluña. Es que ya ni siquiera se disimula que es una reforma del Código Penal al gusto de quienes ya delinquieron. Es que ya ni se niega eso. Pero dice el gobierno, ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Dice el coro socialista, ni un paso atrás. No vaya a parecer que estamos aquí a favor de los corruptos. No, pero si están ustedes cambiando el delito de malversación a la carta. Dice, ¿qué es la corrupción? Dice, ¿qué es la malversación? Pues malversar el Código Penal, que es lo que... Ha dicho Yolanda Díaz que ella sobre esto de la malversación ella no tiene nada que aportar de momento. En relación a la malversación, lo único que me consta son las enmiendas que está trabajando nuestro grupo parlamentario, que las conocerán ustedes cuando se hagan públicas. Las conocerán ustedes cuando las conozcan. No se moje tanto, vicepresidenta. Y después de todo solo estamos hablando de la calificación penal del abuso de poder para desviar dinero público. No se moje tanto. Dice, hasta ahora parecía estupendo que en España se castigara más que en ningún sitio la malversación, porque había que limpiar de corrupción España. Ahora ya no. Ahora ya es que nos hemos quedado antiguos, anacrónicos, ya no somos europeos, porque Esquerra ha dicho que lo suyo solo es política. O sea que el dinero que se malversa para hacer política, bien malversado está. Tócate los códigos penales.